Hola a todos, buenos días. Ok, nos invitaron a este congreso. Me siento como fuera de mi ambiente de comodidad. Van a decir, ¿por qué invitaron a un cirujano a un ambiente, a un congreso de virología y bacteriología? O sea, ellos nada más saben cortar, pegar intestinos, no sé. Eh, Estamos en una circunstancia. Bueno, antes de eso, en serio, los quiero mucho. El que me pusieran después de una viróloga que maneja el SARS como si fuera, no sé, exponer. No, por favor, no me juzguen. El- la forma en que voy a abordar las generalidades del virus del SARS-CoV-2. Bueno, ya habló la doctora Alicia muy bien de este tema. El problema de la pandemia por este virus pues nos sobrepasó como sistema de salud a nivel internacional. E hicieron muy bien en buscar la relación con otros virus para tener un avance e identificar de qué forma podríamos presentarle algo de resistencia. La cuestión aquí del inicio de la pandemia a partir de febrero del 2020, pues nos limitó a todos los sistemas de salud para manejar la cantidad de pacientes, las oleadas de pacientes que nos llegaban a las áreas de urgencias y muchos de ellos pues con un compromiso clínico inmenso, ¿no? Que no nos daba recursos suficientes para darles alojamiento y darle solución a sus problemas principales. De entre ellos, estos problemas principales los teníamos muy bien identificados con esta sintomatología básica. El trofismo que tiene el virus por las vías respiratorias pues era más que evidente. Inclusive toda la información que teníamos se enfocaba principalmente en este cuadro clínico, respiratorio, fiebre, tos, estornudos, la anosmia, que todo el mundo hacía sus chistes de que no me sabe nada, pues a lo mejor ya es COVID, y pues sí, sí era. Pero no contábamos con esto, que aparte de esta sintomatología básica, teníamos un compromiso sistémico, multiorgánico, en este pedazo, en el que veíamos estas presentaciones gastrointestinales, anorexia, náusea, vómito, diarrea, dolor abdominal. La cuestión aquí es que había una plétora de variedades, hay muchas permutaciones en la presentación de los cuadros. Principalmente sí teníamos la respiratoria, pero veíamos que dentro de estas presentaciones había pacientes que no desarrollaban esos síntomas respiratorios, simplemente presentaban este malestar gastrointestinal y no había un común denominador entre ellos. Entonces, muchas casuísticas internacionales decían que no, los pacientes que van a presentar el cuadro abdominal, pues van a ser los que presentan la mayor, pues unos cuadros también respiratorios muy severos. Pero no, también había pacientes que no presentaron síntomas respiratorios, pero sí presentaron estos síntomas. Los más comunes eran la anorexia, la disgeneusia, náuseas, vómitos, diarrea, siendo los niños los que presentaban más los vómitos y la diarrea. Y si se fijan acá, hasta lo último está el dolor abdominal. Y muchas de las casuísticas pues eran ambiguas. Unos hablaban de una presentación muy baja de 1.5% y otras muy altas, hasta 4% reportadas. Ok, en esta lámina, pues la doctora Alicia lo presentó muy bien. El virus pues tiene ahí el trofismo por los receptores de la enzima convertidora en angiotensina y pues aprovecha también la proteína serina para ingreso a la membrana. No funciona esto. Y sí, sabemos que va a atacar principalmente a las células epiteliales alveolares, pero también encontramos que la vía de ingreso a la célula por estas dos estructuras también se encuentran en estos tejidos, el músculo líquido del estómago,
en el intestino delgado, a nivel de colon, timo, vaso, también en el ilio y en el colon. Entonces, prácticamente todo el tracto digestivo va a ser susceptible a la colonización por este virus. Y también lo comentaron muy bien en la ponencia previa. La afección, la lesión tisular no solo se va a dar por la invasión viral, se exacerba generalmente, sí, el impacto real es en respuesta al proceso inflamatorio multisistémico, la activación de las citoquinas, que se reclutan todos los macrófagos. Y aquí en los cortes de los especímenes que se pudieron capturar, pues se evidencia muy bien, ¿no?, que están ahí todas las células en estas cinciones de metoxilina y eosina, pues se ve cómo abundan, como si les hubieran llamado a combatir a todas esas células inflamatorias, y pues ellas a su vez generan ahí la respuesta local con lesión endotelial. Si ustedes se acuerdan de sus clases de fisiología, de inmunología, de cómo se activa la formación de fibrina y de los trombos a la lesión vascular, pues aquí es donde se especifica cómo se va a formar el daño regional, así local, ¿no? Se lesiona el epitelio y se van a empezar a fijar ahí los procesos inflamatorios, llama plaquetas. Entonces, esto es el impacto real de toda esta respuesta inflamatoria que hizo muy bien la doctora Alicia al hacerles la ponencia previa. Y estos cortes representativos son de especímenes que se capturaron después de cirugías en pacientes directos de restricciones intestinales por COVID, y se hizo esta revisión por inmunohistoquímica y se evidenció la presencia del virus atacando directamente a las células en vasos de la submucosa y directamente en el epitelio intestinal. Entonces, quiero que vean muy bien y que se capturen y tomen en cuenta estos cortes histológicos, porque de un análisis microscópico vamos a ver cómo a un macro va a generar el compromiso clínico del paciente. Entonces, bueno, ya vamos a un área en la que me siento más cómodo de hablar, el dolor abdominal. Todos son estudiantes, ¿verdad? Ok, si recuerdan sus clases de clínica, anatomía, el dolor abdominal es un síntoma, ¿sí? Entonces, se tiene que abordar como tal, tienes que buscar quién es la persona que lo está presentando, porque como tal un síntoma no lo puedes tocar, no lo puedes medir, no hay una escala numérica que puedas decir, lo estoy palpando, lo estoy analizando y lo voy a clasificar de tal manera. Tienes que ver cómo te lo está presentando la persona, cómo lo percibe, cómo asimila esa experiencia, y pues tienes que buscar de qué manera va a ser esa representación clínica, tomando en cuenta en qué grupo de edad está. No es la misma causa del dolor abdominal de este señor, él, que probablemente lleva años tomando antiinflamatorios, que probablemente tiene problemas reumáticos, ortopédicos, que está tomando esteroides, a las causas de esta mujer que está probablemente en su segundo o tercer trimestre del embarazo, que no sabemos su estado nutricional, que no sabemos si tiene una adecuada implantación del producto, no sabemos si tiene enfermedades hipertensivas asociadas al embarazo, o que esta chiquilla, que no sabemos si su mamá le da a desayunar chetos. ¿Sale? Entonces, tenemos que buscar la persona, el grupo de edad, los antecedentes personales, ya sea patológico, no patológico, si fuma, si toma, etcétera, ¿no? Entonces, están en un proceso de aprendizaje. Tenemos que hacer un abordaje sistemático de la clínica. Entonces, estos pacientes que llegan con COVID,
Vamos a tratar de hacer como una reseña, ¿no? una crónica, fijándonos en el momento histórico de donde estábamos en la pandemia. Estábamos en un periodo muy oscuro en el que todo el mundo tenía miedo, no salían de su casa por miedo del contagio, y cuando ya empezaban con sintomatología, todo el mundo decía, no estoy enfermo, no he salido. Nomás recibo al Uber y nomás yo recibo al del agua y nomás recibo al del gas y ya, no, pues ahí viene mucha gente a la casa. Y todo el mundo negaba, no, este dolor abdominal o esta diarrea, no, debe ser algo que comí. Pero la bronca era esa, que muchos de los síntomas empezaban de menor a mayor severidad y pues muchas de estas personas atrasaban, posponían el buscar atención en área de urgencias precisamente por el miedo, ¿no? El miedo que estaba generalizado en toda la población en general y pues la población médica. Y bueno, ya hablando precisamente del abdomen agudo, como tal es un dolor abdominal intenso, de inicio brusco, que tiene pocas horas de evolución y la literatura menciona que máximo va a presentar 5 días como cronicidad de presentación. Obviamente la etiología va a ser diferente, ¿no? Este pobre pelado lo agarraron como, no sé, se subió una micro ahí en el Estado de México. Y esta otra persona está practicando deporte de contacto, entonces no va a ser estos mismos dolores los que puede presentar este tipo de pacientes que están en su casa tranquilos, probablemente cruditos, ahí después de echar unas cheves, o este pelado que tiene estrés del trabajo, la ansiedad que tenemos todos como adultos. Entonces, vamos a buscar la etiología, como les comentaba, vamos a buscar el grupo de persona que se está presentando, el grupo etario, para buscar la etiología y el estudio del abdomen, perdón, del dolor abdominal como el síntoma principal. El dolor abdominal, nosotros tenemos en el abdomen múltiples estructuras, vísceras huecas, vísceras sólidas, que van a recibir información, procesarla y enviar al cerebro de una manera en la que a nosotros los médicos nos causa una problemática. ¿Por qué? Porque la información que recibimos sensitiva de las vísceras abdominales no es una información bien nutrida, no tenemos receptores como tal del olor propios y específicos. Reciben información del daño tisular generado por múltiples agresiones, por múltiples injurias, pero no tienen las vías de comunicación hacia el cerebro por fibras intensamente mielinizadas. Vamos a explicarlo como cuando te peleas con tu señora y le dices, ¿qué tienes? Nada, pero pues tienes mucha información que dice que al contrario, no hay problemas por ahí. Tenemos dos formas de concentrar esa información de las vísceras. Van a haber fibras A y C que se van a integrar igual a formar esas vías nerviosas a través de los nervios esplácnicos, pero por la disposición embriológica no tenemos así una determinación del origen del dolor bien establecido. En las vísceras huecas tenemos una disposición centralizada, por eso muchos de los dolores viscerales se identifican sobre la línea media del abdomen. Las lesiones directamente a yeyuno, ilion, colon, los dolores van a ser principalmente mesogástricos, periumbilicales, y posteriormente al avanzar los problemas que lo están generando ya se puede identificar como un cuadro doloroso bien establecido, secundario a otro problema, ¿no? En este caso de las fibras A delta finas y bien mielinizadas, estas van a estar bien establecidas principalmente en la piel y en tejido muscular abdominal. Van a ser dolores bien identificados, generalmente van a ser por este tipo de injurias, por este tipo de lesiones abdominales, golpes, lesiones traumáticas o incisivas por objetos punzocortantes, plomazos, etc.
como en esta imagen también, ¿no? Este hombre lo operaron, probablemente aquí tenía, no sé, lo picó alguien, un malandrín, y le hicieron una laparotomía. Entonces, este tipo de dolores abdominales van a ser más específicos, más identificados. ¿Por qué? Porque ya tiene compromiso de la pared abdominal, alguien le hizo bien a abrirle el abdomen. Y estas fibras C, finas, no mielinizadas, estas son las que predominan en las estructuras abdominales. Van a estar bien establecidas en las paredes musculares de las vísceras huecas, en el peritoneo parietal y en las cápsulas de las vísceras sólidas, llámese hígado, vaso, riñones. Y vamos a diferenciar la inervación peritoneal, principalmente por estas fibras C, pero va a ser en el peritoneo visceral principalmente. No sé si recuerdan esa distribución del peritoneo en el abdomen, que va a ser el recubrimiento directamente de las vísceras de los intestinos, que tienen un pedículo ahí mesentérico que va a hacer que se fije a la pared posterior del abdomen. Y después va a estar el peritoneo parietal, que ese es el que va a revestir la cara posterior de la pared abdominal. Entonces, la lesión a ese peritoneo parietal va a alimentar información hacia la pared abdominal. Por eso es que va a haber una percepción más específica del dolor en ese tipo de inflamación. Ok, entonces, de un proceso localizado del compromiso intestinal de las paredes directas de las vísceras huecas, va a progresar la patología, suponiendo que sea un proceso localizado de un apéndice, un divertículo que está inflamado, y eso va a generar inflamación periférica, peritonitis localizada, con formación de una colección, en este caso un absceso, y eso pues ya va a estimular el peritoneo parietal, como si tuviéramos aquí una explosión y comunica lo que tronó va a manchar el techo, ¿no? Suponiendo que aquí hay un palomo, ¿no? Ahí con tierra encima. Entonces, al momento de estimular ese peritoneo parietal, es que ya se vuelve más específico el dolor. Entonces, de ser un dolor medial, bien localizado, migra hacia la zona que está recibiendo esa inflamación, ya sea por pus, por material intestinal, por sangre. Entonces, por ejemplo, en los dolores apendiculares, no sé si recuerdan la forma en que progresa, que es un dolor periumbilical y posteriormente migra hacia fosa ilíaca. Bueno, ese ya es un dolor más específico que se lateralizó. Entonces, los dolores de origen intraabdominal va a ser más específicos si bien identificados por irritación peritoneal, por la tensión o efecto de aumento de volumen de un intestino que está ocluido, o por isquemia, como en este caso, en esta imagen, en la que hay un vólvulo, un torcimiento del intestino sobre su mismo eje, y pues obviamente no va a haber un flujo adecuado de sangre. Y el material que hay aquí, lo que quedó ahí en un claustro, el material intestinal, pues obviamente tiene bacterias, va a generar gas, va a aumentar de volumen, va a distender estas asas y pues ahí es donde va a despertar el dolor más específico. Bueno, volviendo, recapitulando, jalándonos nuevamente la atención a este tipo de casos en los que ya había presentado esta imagen, representativo en este grupo de pacientes que estamos revisando, pues tomemos nuevamente esta información, ¿no? Que estas personas tenían dolor abdominal, pero era un dolor abdominal inespecífico, un dolor abdominal que no nos hablaba de mucha información como tal. El dolor abdominal teníamos que buscar nosotros la manera de saber si era algo que requería tratarse de forma inmediata, saber si era necesario operarlo o no, a sabiendas que podía tener el COVID. Entonces, ese fue el principal reto que teníamos los clínicos ahí parados en área de urgencias con un paciente con probable contagio por SARS-CoV-2. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo operamos? No lo operamos. Tenemos un cuadro clínico en el que la persona ya sabemos que tiene dificultad respiratoria, ha tenido tos por varios días,
pero se agregó un dolor que fue lo que lo trajo al hospital. Doctor, revísamelo, ¿lo operas, no lo operas, lo abres, no lo abres? Teniendo simplemente la información de cómo tuvo el dolor, tenemos un diagnóstico hasta de un 60%, pero nosotros necesitamos ayuda diagnóstica, métodos de imagen. De no sé cuántos hospitales en México tengan disponibilidad completamente el 24 horas de estudios de imagen tan específicos como la tomografía axial computarizada. Muchos ni siquiera en la noche tienen ultrasonido. Entonces, teníamos nosotros como médicos que saber si lo abríamos o no lo abríamos. Si teníamos esto, pues qué chulada, ¿no? Ya sabemos que el paciente tiene neumatosis o tiene una distensión abdominal importante, como aquí en este caso en ese sigmoide, no sé si lo notan que está bien dilatado, que tiene aquí la grasa mesentérica bien inflamada, pues nosotros le llamamos un aspecto sucio. Y si pudiéramos ver en esta imagen con mayor claridad, pues veríamos que tiene burbujas diseminadas libres en el abdomen, pero pues no siempre teníamos esto disponible, entonces teníamos solamente 60% de la información disponible para tomar una decisión. ¿Qué es lo que haces en esas circunstancias? Hay algo que se llama laparotomía diagnóstica. No sé si alguno haya hecho guardias en urgencias, que los cirujanos dicen, pues si no es, pues ¿para qué se hace? Ábrelo, ya se la ganó. En esos pacientes con COVID, muchos de los que decidieron tomarse la decisión de abrir y hacer una laparotomía diagnóstica, no encontramos nada. Se fueron con lápiz blancas. Y la cuestión es que si de por sí el paciente llegaba con un compromiso clínico, franco, intenso, con la cirugía no lo dejabas en una mejor circunstancia, lo dejabas peor parado. La respuesta metabólica al trauma, pues deja a los pacientes peor de lo que ya venían. Yo le digo a los familiares antes de entrar a la cirugía no son cariñitos, el cuchillo no acaricia. En este momento, ¿se acuerdan de la imagen microscópica de cómo estaban los macrófagos y todas las células inflamatorias fomentando la inflamación local y haciendo el daño endotelial? Pues aquí es como se interpreta en el macro. Esto es un asa intestinal que en algún momento tuvo una trombosis en sus vasos mesentéricos y pues ya no hubo un flujo adecuado de sangre y el proceso de la isquemia progresó hasta necrosis. Entonces esto es lo que te topas ya cuando entras a quirófano. Un paciente añoso con uso de fármacos de forma crónica que entra frágil a quirófano y te encuentras con esto, pues tiene un pronóstico pues malo, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos si muchos de estos casos pues ni siquiera requerían manejo quirúrgico? O sea, no estos los de la imagen, otros de los que les comenté de que muchos tuvieron lápiz blancas. Y así los encontrábamos, con perforaciones en intestino delgado o con procesos isquémicos amplios, bien establecidos, con necrosis mesentéricas que hicieron en algún momento ese mesenterio un esfuerzo heroico por ir a cubrir el asa. Así lo encontrábamos en muchos de los pacientes que eran francamente quirúrgicos. Pero hubo otros pacientes que llegaban con una ambigüedad muy importante, que decías, híjole, ¿lo abro o no lo abro? No sé cómo le vaya a ir, no sé si vaya a haber camioterapia, no sé si vaya a haber respiradores para él en caso de que lo requieran, que muchos lo requerían. Pues, ¿qué hacíamos en esos casos? Pues ya sabíamos que el paciente tenía un compromiso de perfusión pulmonar, dificultad para oxigenar, los que requerían soporte mecánico ventilatorio intenso, que no íbamos a garantizar una adecuada oxigenación de los tejidos, entonces limitación de daños. O sea, yo no podía hacer una resección intestinal y una anastomosis de primera intención porque sabía que pues eso probablemente iba a fracasar y que 24 horas ya lo íbamos a estar abriendo nuevamente. Entonces hacíamos esto de la cirugía de limitación de daños, abrir, lavar, dejar drenajes y dependiendo de la zona que estaba comprometida, ya sea una colostomía o una ileostomía.
Y como tal, en ese momento histórico les hablaba de que pues todavía penumbras, una zona oscura en cuanto a las guías que no estaban bien establecidas, porque no había históricamente un acúmulo de casuísticas que respaldara como tal un buen paradigma a seguir. Entonces, lo único que encontrábamos eran recomendaciones internacionales. Identificación del estatus de la infección por una reacción de la polimerasa. Evaluaciones por tomografías de tórax con extensión hacia abdomen. Y que todos los pacientes que metiéramos a quirófanos tuviéramos la sospecha de que tenía la infección por SARS-CoV-2 hasta no demostrar lo contrario. Realización de la determinación de COVID por los cotonetes por mucosas y relacionar los hallazgos clínicos en áreas con mayor densidad de contagios y pues pacientes que tuvieron el antecedente, la relación con otros familiares que ya estaban diagnosticados. Pero pues son recomendaciones y al fin y al cabo no van a estar, no todos los médicos trabajamos en hospitales con disponibilidad de tomografía las 24 horas, entonces era cuando teníamos que echar mano a la experiencia que ganábamos con esos pacientes en guardia tras guardia. Esta diapositiva la incluí por aquí está la muestra de la cantidad de vacunas que hemos tenido en la población general. Se inició la vacunación en diciembre de 2020 y los picos más altos de vacunación fue en diciembre del 2021. Pero pues vamos a ser francos, o sea, aquí en México, aunque haya sido un grupo muy grueso de la población ha sido vacunada, todavía tenemos nichos aislados en las poblaciones suburbanas o en las regiones más agrícolas que esta población no tiene acceso a la vacunación, y aún así si lo tuviera, ese tipo de personas deciden por algún motivo personal no irse a vacunar. Entonces, todavía tenemos ahí nichos guardados de esos pacientes que pueden presentar esos cuadros potenciales irregulares de dolores abdominales que pues, para nosotros va a ser un conflicto el determinar cómo darles un manejo en caso de que se llegaran a presentar con ese tipo de dolores. Y como conclusiones a la ponencia, pues aquí yo capitulo unos pensamientos. Pues ya tenemos una población postvacunación muy importante, se hablan los reportes de hasta un 70% de esa población que ya está vacunada. Entonces yo quisiera pensar que pues ya no voy a presentar, ya no voy a ver esos pacientes pues tan amolados en urgencias, pero me preocupa cómo se va a presentar ahora que ya se ha vacunado mucha de esa población. ¿Qué tan necesario es saber si a todos los pacientes que voy a operar de una forma programada y electiva les sigo haciendo el tamizaje, el pedir que vengan con su prueba COVID negativa para poderlos operar de una forma segura? ¿Qué tan necesario es? También da oportunidad a que ustedes como médicos, futuros médicos que están en formación, sigan con la vigilancia epidemiológica, que sigan buscando en estos pacientes cómo se presentan las lesiones intestinales en general, cómo se presentan estos cuadros quirúrgicos y cómo vamos a buscar que se haga una limitación de daños en pacientes con el síndrome post-COVID o el síndrome de COVID largo, que ya probablemente en alguna de las siguientes ponencias la vayan a mencionar. Y cómo va a modificar la planeación quirúrgica con el estatus de vacunación o de infección de los pacientes actuales, porque obviamente ahorita muchos de los pacientes que hemos tenido COVID en periodos post-vacunación no vamos a presentar ese tipo de casos tan severos, pero pues también está la incógnita, ¿no? ¿Cuál de los esquemas vacunacionales van a protegernos de
lleguen a un cuadro tan intenso como los previamente mencionados o los que se vieron en las casuísticas internacionales. Y que tenemos que tener como país, buscar que se desarrollen tecnologías de manejo de drenajes de fluidos, de aerosoles. Esto es muy importante, que ahorita voy a ahondar un poco más sobre ello. En los ambientes sanitarios, que nosotros como médicos tengamos disponibles, ya sea en una clínica médica sur o en un hospital regional o en un hospital integral, de una forma generalizada, tecnologías que nos permitan hacer cirugías o manejo de pacientes seguro, que siempre en el hospital donde te pares esté funcionando el aire acondicionado y tenga un flujo de aire continuo como el que debería tener todo quirófano, pues que en realidad no lo tenemos bien establecido en todos los países, llámese como México, que es un país en vías de desarrollo, y pues peor en otros países de tercer mundo, ¿no? Ellos pobrecitos han de trabajar con un abanico atrás de ellos nada más. Y pues esto también, la comodidad y seguridad en el trabajo. No sabemos en realidad, cuando entramos a quirófano, cuánto tiempo vamos a estar ahí parados, cuánto vamos a tardar, en realidad, cuál va a ser la magnitud del problema que vamos a solucionar. Y pues durante ese periodo, aquí muchas de estas fotos son representativas. Pues aquí se ven que están echando relajo, pero quiero que se imaginen en primer año de la pandemia o en un periodo pre-vacunación, estar parado así, que en ese momento todos usábamos el Tyvek, todavía no se establecía que ya no era tan necesario, pero no se ve aquí en la foto. Este pelado no ve, está todo empañadito, probablemente ya iba 10 minutos ahí de la simulación en quirófano. Ay, perdón. Pero no era nada cómodo, el estar ahí parados. Entonces, yo quiero que se lleven eso como conclusión y como tarea, ustedes que van a ser médicos futuros, que probablemente muchos de ustedes en unos años sean cirujanos, que van a verse en estas circunstancias y pues no, tienen que tener seguridad propia y pues saber que van a llegar bien a casa y que no van a llevarse patógenos fuera del hospital. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Carlos Lugo por su ponencia en este día. Abrimos un espacio para las preguntas que ustedes tengan. ¿Preguntas? Buenas tardes, buenos días, doctor. Yo tengo nada más que nada una pregunta. Sería, digamos que tengo un caso hipotético de un paciente en donde ya tuvo el COVID, se le vio esa manifestación extrapulmonar, usted intervino quirúrgicamente y el paciente sanó. ¿Habrá una posibilidad de, después de unos meses, digamos, una reinfección? ¿Qué tan grave sería, vuelve a presentar esa fase extrapulmonar, qué tan grave sería y si es necesario usted volvería a intervenir quirúrgicamente o simplemente ya se daría un tratamiento menor en este caso? ¿Cómo considera ese tratamiento más que nada? Mira, todo paciente que tocas es tuyo hasta que lo des de alta en la consulta. Entonces, le vas a dar un seguimiento. Si esa persona se operó y sigue hospitalizado, pues definitivamente le tienes que pasar visita diario, tienes que ver cómo va, si está comiendo, si está evacuando, si tiene peristaltismo, si dejaste drenajes, cómo se está comportando el gasto. Entonces, todo el tratamiento es dinámico. O sea, definitivamente, si hay evidencia clínica de que tienes que reoperarlo, pues lo tienes que abrir, ni modo. Si tiene una evolución satisfactoria, que eventualmente lo va a mandar a casa, tú lo vas a volver a ver en la consulta externa. Vas a nuevamente evaluar desde A hasta B, C, etcétera, ¿no? Si el paciente se tiene que reoperar, pues lo tienes que reoperar.
O sea, todo esto, no hay una garantía en el que no va a requerir la persona una reoperación. Todos vaya, lo que voy es, por ejemplo, haces resecciones intestinales, haces anastomosis, unes, no hay una garantía de que esa zona pues vaya a sufrir, se vaya a desprender la sutura, o que al contrario pueda haber una estenosis futura. Entonces, todo paciente que egresas a domicilio tiene indicaciones de urgencias, va a regresar eventualmente si algo está mal. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Buenos días, doctor. Referente a aquellos momentos en los cuales nos hablaba acerca de estas operaciones que se vivían al principio, cuando esta pandemia comenzaba, ¿qué es lo que considera usted que fue lo más difícil en esos momentos? Convivir con ese virus que no lo conocíamos, no teníamos idea de la gravedad de los asuntos que podía hacer y su labor que tenía que hacer bajo esas cirugías. Ok, lo más difícil. No sé, había muchas adversidades. El trabajar en una institución gubernamental, o sea, está mal que vaya a ser así de sincero con ustedes. Muchas veces no trabajas con las circunstancias ideales con las que debería de trabajar todo médico, todas las medidas que dignifican nuestra profesión. Y en ese momento todo escaseaba. Las medidas de los equipos de protecciones personales que en ese momento veíamos tan necesarias que después con el tiempo fueron requiriéndose menos, pues no había. Y había veces que no había de tu talla. Entonces, lo más difícil, pues yo diría el apechugar y decir, pues vámonos, métete, ni modo. ¿Cómo le va a ir al paciente? Probablemente mal, porque ve cómo viene, boqueando, ya intubado, francamente con un compromiso sistémico, pero con el abdomen con irritación peritoneal. O sea, hay que abrirlo. El pronóstico no sé si le va a ir bien, si le va a ir mal, pero yo siento de una manera egoísta que lo más difícil era eso, el saber a qué te ibas a exponer tú como persona y que pues ibas a irte a tu casa eventualmente. Entonces, el saber que probablemente en la institución no hubiera las medidas que te garantizaran tu seguridad, eso era lo más difícil, el saber que ibas a irte a tu casa bien. ¿Otra pregunta? Hola doctor, buenos días. ¿Usted considera que el sedentarismo en pandemia fue un factor influyente en las afecciones intestinales principalmente? El sedentarismo, pues no sé en realidad qué tanto pueda decirte sí o no, porque el paciente que llegaba así mal, tronado, era un paciente frágil. O sea, ya tenía otros antecedentes, llámale obesidad, diabetes, dependencia a fármacos. Me refiero a que tuviera patologías que tuvieras que estarlo medicando de forma crónica. No sé si tu idea de que el sedentarismo sea porque el hecho de estar acostado o estar sentado fomentará la formación de trombos venosos profundos. Probablemente sí. O sea, todas las campañas que había en la publicidad de que ponte a hacer ejercicio en tu casa, no te quedes de holgazán, tal vez si muchos hubieran hecho caso a eso, no sé qué tanto pudiera haber impactado en las cifras de pacientes que se presentaron así, ¿no? Pero pues, quizá. Gracias a todos por sus preguntas. El tercer Congreso Nacional de Bacteriología y Virología Clínico-Molecular le otorga la presente constancia por participar como ponente al doctor Carlos Lugo Gómez por su excelente conferencia titulada SARS-CoV-2 y abdomen agudo.